versos 46 al 55, una porción de la Escritura conocida como el Magníficat, alabanza. Y entendemos que Lucas 1. Tiene mucha pertinencia el Magníficat para nosotros como sociedad, para la sociedad de diciembre del 2011. Tiene mucha pertinencia que podamos, no solamente en esta mañana, reflexionar. Mi intención en esta mañana es provocar que usted siga reflexionando sobre esto y pueda usted llegar a otras conclusiones, y no solamente eso, sino compartir esta reflexión con otras personas, ¿no? Necesitamos en Puerto Rico que haya un pueblo que alabe, que exclame, que prorrumpa en alabanza, en júbilo, en gozo. Y el Magnificat es excelente porción de la Escritura que los cristianos y las cristianas del siglo XXI debemos tener presente. Queremos leer de la versión Reina Valera 60. Lucas capítulo 1, verso 46 al verso 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Aleluya. Palabra del Señor. No es casualidad que el canto del Magnificat sea escrito por el evangelista Lucas. El evangelio de Lucas es un evangelio de gozo, es un evangelio de esperanza. El evangelio escrito por el doctor Lucas es el reconocimiento del Salvador, un elemento muy particular dentro del escrito de este evangelio, en su contenido teológico, que es uno de los pocos evangelios, si no el único, que aparece exaltando a Jesús como Salvador, como el Kyrios, como el Señor. Así que no es casualidad de que esta exaltación aparezca escrita por este evangelista. Además, se distingue a un Cristo interesado en la humanidad y por ende en la compasión y la oportunidad que la humanidad necesita. Y este evangelio presenta precisamente esa realidad. El Magnificat también así lo manifiesta. Con esta reflexión queremos invitar, como decíamos ahorita, para que seamos llenos del gozo del Espíritu. Y obviamente ese gozo del Espíritu tiene que rendir evidencia de que hay motivos para que haya gozo. Y hay motivos de verdad, no meramente sean motivos de gozo o intelectuales o culturales, o sencillamente producto de una situación sociológica. Si el vecino puso música, pues yo pongo música también. Y si en la esquina hicieron una fiesta, yo también voy a hacer una fiesta en casa. Tiene que haber gozo más allá que sencillamente motivaciones que estén ajenas a nuestro ser, a lo que somos nosotros. También esta reflexión pretende que nosotros tengamos gozo en el corazón, porque hemos sido elegidos y elegidas. Como dice
el apóstol Pedro para anunciar a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y pretendemos, como decíamos ahorita, que podamos compartir con otros y con otras, que usted pueda seguir reflexionando sobre esto. Como teólogas y teólogos que son todos ustedes, todos los hermanos y hermanas, inclusive los que nos escuchan a través de la radio, podemos cambiar nuestro discurso cotidiano y compartir palabras de esperanza, entendiendo que no solamente como individuos los hombres y las mujeres que han recibido a Cristo han sido elegidos, sino que con mucho respeto a todos nuestros compañeros del Caribe y Latinoamérica, esta querida isla de 100 o de 100 un poquito más por lo que somos, nos consideramos elegidos y elegidas por Dios, y que durante el transcurso de lo que somos como pueblo hemos demostrado a la humanidad, no que somos los mejores de la humanidad, pero que dentro de esta isla hay hombres y mujeres que han abierto su corazón y han permitido que esa elección de Dios sea real, y hemos compartido con la humanidad la esperanza que es Cristo en los hombres y las mujeres. Por lo tanto, el Magnificat tiene razones para que nosotros lo metamos dentro de nuestro corazón y lo compartamos. E inclusive, se me acaba de ocurrir lo siguiente: si hay entre nosotros y entre nosotras gente que todavía no puede encontrar un significado para cantar, para celebrar la realidad de Dios con nosotros, Jesucristo, el nacimiento, esa aparición de esperanza, oiga, lea el Magnificat, reflexione en el Magnificat, y como decimos en el campo, y estarté, prenda. Si prendemos de un maniguetazo para otras cosas, pues que prendamos de un maniguetazo para reflejar que hay esperanza, que hay gozo, aleluya. Y que los hombres y las mujeres pueden cada día, como dice el apóstol Pablo, ir creciendo, ir cultivándose, llevando a otras alturas en el nombre del Señor, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. El canto del Magnificat es una expresión que está narrado en este capítulo que hemos dicho, y que algunos comentaristas teológicos infieren que María quería ayudar en su condición a Elizabeth, a su prima, pero que no es otra cosa que la expresión espontánea de una mujer que ha recibido una experiencia muy particular dentro de su humanidad, muy particular también de su condición, y que obviamente la gente que ha sido tocada por Dios y la gente que ha tenido experiencia donde Dios se ha revelado a su vida, tienen que prorrumpir en un cántico, tienen que prorrumpir en la expresión de alegría y de gozo que provoca el Dios de los cielos para con los hombres y las mujeres. Puse aquí en el bosquejo como nota el que no me olvide de que el Magnificat no es una expresión única, histórica, muy particular de María. Esta expresión de júbilo y de gozo yo la conocí desde pequeño dentro de las reuniones cristianas y evangélicas, cuando algunos hermanos, después de terminar el culto, se abrazaban y comenzaban a hablar en otras lenguas en algunas ocasiones, o en algunas ocasiones comenzaban a llorar, y había expresión de júbilo, de alegría, y algunos decían que comenzaba otro culto, porque después que se terminaban, se quedaban algunos dos hermanos agarrados allí, en alguna esquina del templo, dando gloria, adorando al Señor por lo que el Señor había hecho en sus vidas, contándose el uno al otro los testimonios de lo que el Señor estaba haciendo. Y obviamente había
una excesiva cantidad de alabanza, de regocijo, de expresión, de adoración y de reconocimiento del Dios que ellos servían. Por lo tanto, yo creo que el Magnificat no es una expresión aislada, no sencillamente es algo para que nosotros podamos recordar en este momento de tradición de la Navidad, sino que debe tener para nosotros y para nosotras un significado en función, un significado, repito, en función, para que nosotros podamos ser mejores cristianos y cristianas, y para que podamos ser mejores, o mejor dicho, más felices. Así que esta expresión de alabanza y de júbilo, algunos teólogos la dividen en tres. La dividen en primer lugar alabanza y júbilo, en la expresión de María. Lo dividen en segundo lugar en el cántico por la reivindicación de la humanidad. Y en tercer lugar lo dividen en el cántico al Dios de las promesas y esperanzas cumplidas. Y yo creo que cuando analizamos esto lo vamos a ver en un contexto donde cada uno de nosotros nos podemos identificar con un cántico de júbilo y con un cántico de gozo. En primer lugar, la alabanza y la expresión de gozo, de alabanza a Dios y reconocimiento, tienen que prorrumpir de un corazón que está alegre, porque sabe que Dios está haciendo cosas extraordinarias. El Salmo 126 y el verso número 2 expresa precisamente lo que es la alegría y el gozo en los hombres y las mujeres. Salmo 126, verso 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Sigo leyendo hasta el verso 3. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Nosotros hemos expresado en muchas ocasiones que una de las maneras y las manifestaciones para que los hombres y las mujeres puedan conocer el testimonio de la salvación, de lo que Dios ha hecho en tu vida, es que en tu vida haya gozo y haya alegría. Amén. Yo sé que vivimos en una sociedad abocada a la depresión, abocada a los pensamientos tristes, abocada precisamente a todo aquello que sea la inhibición de la alegría, la inhibición inclusive de sentimiento, la expresión de afecto, la expresión de solidaridad los unos con los otros. El Magnificat nos enseña que nosotros tenemos que darle gloria, honra, que hay que prorrumpir con una alegría y una alabanza, independientemente de la tipificación de su personalidad. Sabemos que hay gente que no es muy expresiva y lo respetamos, pero independientemente de su forma de expresión, en algún lugar de su ser, en algún lugar de su rostro, en algún lugar de su cuerpo, debe haber la manifestación del gozo de Dios en su vida. Aleluya. Si el Dios de la vida será parecido, si usted se ha encontrado con el resucitado, tiene que haber alegría en su corazón. El domingo pasado nosotros estábamos aquí en este templo, hacíamos honor a la conversión de la plena, de esa tradición oral musical nuestra, y la poníamos en función de la alabanza, de la alegría, de la exaltación al Dios de la vida. Aleluya. Y podíamos prorrumpir en alegría, en gozo, con nuestras manos, con el movimiento corporal inclusive, unos más sueltecitos que otros, unos más derechos que otros con los pies, pero podíamos hacerlo con alegría y con gozo. El pueblo de Dios necesita hoy más que nunca prorrumpir en alabanza, en exclamación de alegría, para que el mundo que está envuelto en tinieblas
envuelto en soledades, envuelto en tribulación, puede encontrar que hay un pueblo que bendice y adora al Señor. Aleluya. Amén. ¿Cómo es posible que nosotros nos hayamos encontrado con el resucitado en el camino y sencillamente nos hayamos quedado inmutables, quietos, mudos, y no hayamos dicho a otros y a otras lo que ha sucedido con nuestras vidas? Imagínese usted, una joven del primer siglo o de antes del primer siglo, con unas tradiciones excesivamente ortodoxas, marginadas hacia la mujer, y ahora tiene una experiencia que para interpretarla podrá pasar años, posiblemente siglos, y nadie la va a interpretar como una experiencia de Dios. La sociedad la va a marcar para siempre, la sociedad la va a marginar para siempre. Esa era María. ¿Cómo es que una muchacha queda embarazada si no está casada? ¿Cómo es eso? Pero dentro de su corazón había una experiencia particular. Dentro de su corazón había el entendimiento de que Dios había trabajado con su vida. Dentro de su vida y de su ser había el entendimiento de que el Dios Todopoderoso, el Dios que trabaja con los hombres y las mujeres, había escogido a esta muchacha humilde de allá, de Israel, de Belén, para que tuviera nada más y menos que en su seno al Hijo de Dios. Aleluya. Las circunstancias que estaban a su alrededor no fueron impedimento para que ella pudiera expresar lo que provoca el Dios de la vida en el corazón de los hombres y las mujeres. Las circunstancias que están a su alrededor, las circunstancias a las cuales se iba a enfrentar, no fueron impedimento para que ella pudiera una vez estar en comunión con su prima Elizabeth, las dos, ahí en ese encuentro muy particular, encuentro que nos reafirma, como le decíamos ahorita, en Magnífica en función, encuentro que nos reafirma la importancia de encontrarnos aquí en el templo, encuentro que nos reafirma la importancia no solamente de ser conocidos en la iglesia, sino llamarnos y ser verdaderamente hermanos y hermanas, porque dentro de la comunión entre los hombres y las mujeres de Dios hay una chispa muy particular que provoca que los hombres y las mujeres sean más felices, sean más cabales en Dios, puedan entender su misión y caminen en la visión maravillosa que ha provocado y que tiene Dios para los hombres y las mujeres del siglo XXI. Aleluya. En otras palabras, si María no se hubiera encontrado con Elizabeth, si no hubiera salido María al encuentro, déjame ver cómo está Elizabeth, que ya tiene 6 meses de embarazo, déjame ver cómo está. Si no hubiera ido a ese encuentro, si no hubiera ido, no hubiera habido esa provocación en comunión, no hubiera habido el júbilo, la alegría. Y yo creo que necesitamos más comunión los unos con los otros. Por eso decíamos, el Magnífica en función no de que yo te conozco, no de que es Johnny el que está ahí, ni Helen la que está ahí, ni Tony, ni Suria, ni Raúl. Ese es mi hermano Raúl, esa es mi hermana Helen, ese es mi hermano Carlos. Y en función de que cuando nosotros estamos juntos, Tony, ¿verdad que nos ha pasado eso? Comenzamos a hablar de un montón de cosas. Usted sabe que los puertorriqueños resolvemos el mundo, lo resolvemos, extraordinario. Hablamos de todo un poco, economía, política, pero terminamos siempre en lo mismo, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Esa comunión nos hace falta. Es como si dos lajas comenzaran a darse el uno al otro, provocando una chispa. Nos hace falta que en las tinieblas en que vive la humanidad, en la desesperanza que vive Puerto Rico, 2 o 3 se junten en un lugar, boten chispa, se alabe y bendiga el nombre del Señor,
la tristeza que cunde a nuestro país, la desesperanza que cunde a nuestro país, desaparezca en el nombre del Señor, porque hay hombres y mujeres que están en comunión y pueden bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Eso es producto del Magnificat. Por eso fue que esta mujer comenzó a adorar al Señor. Es el gozo por la elección por su pura gracia y el reconocimiento del Dios que concede bienes y bendiciones. Cuando ella dice esta pobre esclava, esta pobre sierva, no quiere decir que ella se consideraba esclava, sino que en el contexto sociológico ella decía, ¿cómo es posible que yo, una mujer que no tenga educación, una mujer que quizás no tiene dinero, que no sabe de la bolsa de valores de Wall Street, el Señor la haya escogido para tan y grande misión? Gozo por la elección. Hemos sido elegidos, hermanos y hermanas, y debe haber gozo en nosotros, porque el Señor, por su pura gracia, por su pura misericordia, óigame, no nos ha tocado un huracán, no sé desde cuándo, fuerte, categoría 4 o 5. Es que nosotros no somos más lindos que los hermanos haitianos. El Señor reprende el que crea eso, el que crea que siempre le manda juicios allá porque ellos practicaban el vudú. Hay gente que lo sigue repitiendo, no, porque eso fue porque practicaban el vudú. Ay, Dios va. Si así fuera, la humanidad hubiera temblado hace años, hubiera destruido, porque hay otros que no practican vudú pero hacen cosas peores. Pero este cantito de tierra, este terruño, los que habitan aquí han sido elegidos y elegidas por pura gracia de Dios y misericordia. Y todos aquellos que han aceptado la gracia y la misericordia de Dios en los 4 cantos de la tierra, también han sido elegidos por su gracia y por su misericordia. Por eso tenemos que levantar nuestras manos y prorrumpir en un cántico de júbilo y de adoración al Dios de la vida. Aleluya.